¿Qué tal? Le habla Marilena Torres de Big Health, Puerto Rico, y hoy vamos a estar hablando sobre la hepatitis. En el marco del Día Mundial de la Hepatitis, y conmigo se encuentra el doctor Federico Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Seguro. Queremos saber, darnos más información sobre la hepatitis. A veces cuando escuchamos ese término nos asustamos un poco. Así que, ¿qué es la hepatitis C? La hepatitis C es una infección del hígado. Hepatitis es una inflamación que puede ser causada por distintos tipos de virus. Por ejemplo, el tipo A, tipo B, hepatitis C, D, E. Hay varias. Específicamente de la que vamos a estar hablando es de la hepatitis C, porque mañana, el 19 de mayo es el día oficial, ¿verdad?, de la hepatitis C. Y uno de las metas que tiene la Organización Mundial de la Salud es tratar de erradicar esta enfermedad viral, una enfermedad por un virus, para el año 2030. ¿Y será posible? Pues estamos tratando todo lo posible. La hepatitis C es una infección asintomática mayormente. Cuando la persona se contagia, no siente los síntomas que nosotros usualmente asociamos clásicamente con una hepatitis viral o con una inflamación del hígado, como la canción de Juan Luis Guerra, que le sube la bilirrubina y la persona se pone amarilla, se le da fiebre, se ve mal. Este no es el caso de la hepatitis C. Desgraciadamente, la hepatitis C en la mayoría de los, puede ocurrir de esa manera, pero en la mayoría de los casos es una enfermedad cuyo síntoma principal es el cansancio, la fatiga. Entonces, más bien, muchas personas pueden pensar que no están contagiadas y no se han hecho las pruebas adecuadas, y tenemos muchas personas todavía que no saben que pueden ser portadores de esta enfermedad. Y como respuesta a su pregunta, pues uno de los escollos que estamos teniendo es que todavía tenemos muchas personas que no saben que tienen la infección, muchas personas sin diagnosticar, y aún algunas personas diagnosticadas que todavía no han sido tratadas. Una pregunta que le quiero hacer. Esta enfermedad se considera en un principio como leve, pero luego, cuando al transcurso de la semana, se puede convertir en una enfermedad grave. Sí, la hepatitis C sigue siendo la principal causa de trasplante de hígado en los Estados Unidos y en los países de Europa y en Puerto Rico. Así que es una enfermedad que, si la consideramos grave, es porque tiene el potencial de unas consecuencias que pueden ser catastróficas. Por ejemplo, con el pasar del tiempo, décadas, o sea, una persona se infecta hoy y puede estar muchos años, como te dije, sin los síntomas, no sabe que tiene esta enfermedad y sigue su vida. Y de momento, 10, 20 años más tarde, le dicen, usted tiene cirrosis. Y yo, ¿pero cómo va a ser? Y yo no bebo alcohol, yo no sabía que yo tenía esta enfermedad, porque esta es una enfermedad que va progresando lentamente. ¿Qué causa en el hígado? Lo que llamamos cicatrizaciones, fibrosis. Esa fibrosis, esa cicatrización progresa con el tiempo y eventualmente puede causar cirrosis. Cirrosis es cicatrización del hígado, y el hígado es un órgano vital para la vida. Al cicatrizarse, pierde muchas de las funciones que son necesarias para nuestro diario vivir, y por eso es que algunas personas o muchas personas pueden llegar a un trasplante de hígado. Otras personas teniendo cirrosis pueden desarrollar cáncer del hígado, que es otra consecuencia también de la hepatitis C. ¿Cómo nos da la hepatitis? ¿Cómo yo la puedo adquirir? La hepatitis C no es, gracias a Dios, no se contagia, uno no se contagia como el COVID de manera tan fácil. Hay factores de riesgos que se han identificado y que son importantes de saber, porque son los factores que nos pueden predisponer a vernos infectados. Ejemplo, antes del 1992 no sabíamos la hepatitis C existía, pero no había un diagnóstico. Y por lo tanto no habían pruebas de sangre para diagnosticar la hepatitis C, y cualquier persona que haya recibido transfusiones de sangre, productos de sangre, crioglobulinas, etcétera, gamma globulina, antes del 1992,
ese es un factor de riesgo para hepatitis C. Luego del 1992, otros factores de riesgo muy importantes es el uso, porque esto es una infección que entra por la sangre. Así que una transfusión trae el virus, ¿verdad? Entra al torrente sanguíneo. Otra es drogas intravenosas, o sea, el uso de drogas, porque la persona se inyecta el virus al compartir jeringuilla. Otro, tatuajes en sitios donde no, ¿verdad? Antes las prácticas de tatuaje no estaban tan controladas como es ahora. Las agujas a veces ahora son esterilizadas, no se comparten tintas, etcétera. Pero si no se tomaron medidas adecuadas en los tatuajes, por ejemplo, en las cárceles, uno de los factores principales para la transmisión de la hepatitis C es el tatuaje hecho sin medidas de esterilización. Así que eso es otro factor. Body piercing, nuevamente, en sitios donde no se lleven las medidas adecuadas, que ahora todos estos sitios pues, tienen sus licencias, etcétera. Personas que, pues, como nosotros, que trabajemos en la salud, que tengamos el potencial de pincharnos, enfermeras, técnicos de laboratorio, médicos, personas que estén en hemodiálisis, que reciben muchos pinchazos. Y también se ha visto en personas infectadas con el virus, por ejemplo, de HIV, porque pues, se comparten ciertos factores de riesgo también con el virus del HIV, por ejemplo, múltiples parejas sexuales, especialmente hombres que tienen sexo con hombres, y también el HIV, también al ser un virus que puede entrar al torrente sanguíneo, pues también por uso de drogas intravenosas. Me puedes preguntar si de una mamá que tenga la infección a un bebé es raro. ¿Es transmitible? Es transmitible, sobre todo si la mamá tiene VIH. Y en menos de un 5% de posibilidad de que eso ocurra. Es muy raro. Tampoco se le dice a la mamá que deje de lactar. Es muy raro, solamente si en la lactancia pues, el pezón tenga sangre. O sea, tiene que haber contacto con la sangre para que sea así. Y como dije, en términos de transmisión sexual no es común. Solamente en tipos de sexo que es traumático. No es como, por ejemplo, la hepatitis B, que es muy fácil. O el VIH, que es muy fácil de transmitir sexualmente. Así que, ¿quiénes tendríamos sospecha? Pues las personas que tendríamos estos factores de riesgo, aunque se está enfatizando mucho que toda persona de 18 años o más se haga la prueba. No importa si tú tienes un factor de riesgo o no. Y de esa manera podemos aumentar el diagnóstico de esta condición. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la hepatitis C? Sí. La hepatitis se puede pasar por fases. Una fase que es la fase aguda, ¿verdad? Cuando la persona se acaba de infectar. Sí. Como te mencioné, muchas veces no desarrollan síntomas, pero en algunos casos pueden desarrollar un poco de fiebre, la bilirrubina les puede subir un poquito, se pueden ver un poquito amarillo, pero la mayoría de los casos no dan síntomas. Cansancio puede dar, o se puede ver que con el pasar del tiempo, por ejemplo, vamos a suponer que 10 personas se infectan con la hepatitis C. 8 no pueden eliminar por sí solos la infección. Se quedan lo que se llama infección crónica, que son los que te mencioné, que eventualmente con el pasar de los años desarrollan las complicaciones de la hepatitis, que son la cirrosis y todas esas otras complicaciones. 2 pueden eliminarla por sí solos. Y en ese proceso usualmente es en menos de 6 meses, pero la mayoría de las personas pueden pasar desapercibidos y eventualmente con el pasar del tiempo encontrarse con que tienen ya mucho daño en el hígado. Por ejemplo, si la persona tiene sobrepeso y es diabética, si la persona tiene mucha grasa ya en el hígado y además tiene hepatitis C, pues eso es un factor que como que le acelera la enfermedad. Tú no sabes que tienes hepatitis C y bueno, sales y bebes socialmente, consumes mucho alcohol moderado, ¿verdad? Y eso puede hacer que también progrese la enfermedad. O sea, por eso es que es importante que hagamos el diagnóstico lo más pronto posible. Es importante que en realidad toda persona, por lo menos una vez en la vida, de 18 años o más, y sobre todo si tenemos los factores de riesgo, nos hagamos una prueba de sangre. Es una prueba de sangre lo que se necesita hacer. Y se le pide al médico primario y le decimos, yo necesito
yo quiero que usted me haga la prueba de la hepatitis o hepatitis viral. No, siempre se vincula a que uno tiene hepatitis C si uno está color amarillo. ¿Eso es correcto? Si no necesariamente. El color amarillo, que es cuando la bilirrubina que se produce en el hígado sube sobre un nivel normal, ajá, se asocia más con la hepatitis tipo A, que es la hepatitis que se adquiere con la comida, o la hepatitis tipo B. Eso sí. La hepatitis C, como nuevamente te enfatizo, es importante recalcar. Vamos a hacernos la prueba porque la mayoría de los casos, esa es una de las creencias, yo nunca me puse amarillo, yo no tengo eso, yo nunca me sentí mal, yo no tengo eso. Pero ya mencioné, puede ser cansancio estamos nosotros ahora, cansados estamos nosotros ahora. Todos estamos cansados. Pero ya hay que hacerse la prueba, es la forma más responsable de uno lidiar con esta situación. Todas las asociaciones internacionales de infectología, de hígado, las americanas, las internacionales, el CDC ya recomienda por lo menos una vez en la vida, de 18 años en adelante, todo el mundo saca la prueba de la hepatitis C. Fíjese, usted ha dicho algo bien importante al principio de la entrevista, que es que se está tratando de evitar la propagación de la hepatitis C. O sea, que entonces con el diagnóstico temprano o precoz y el tratamiento de la hepatitis, nosotros podemos prevenir esta enfermedad. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Sí. ¿Hay algún otro problema que puede causar la hepatitis C? Bueno, aparte de los psicosis que me habló. Bueno, sí. La hepatitis C también, fíjate, es bien interesante y es muy buena pregunta. Puede estar asociada con otras enfermedades renales, enfermedades de artritis, enfermedades de la piel. O sea, hay en algunas personas se estimula el sistema inmune a desarrollar otras condiciones que uno no sospecharía jamás asociadas con enfermedades del hígado. Entonces, lo importante es que todo esto es prevenible porque la hepatitis C, al contrario de lo que se pensaba o todavía desgraciadamente muchas personas lo piensan, es curable. La hepatitis C uno la cura y se acabó. La hepatitis C es un virus bien fácil de curar. Antes no lo era, porque antes no había medicamentos adecuados para la hepatitis C. Pero hoy existen medicamentos que son bien fáciles, son medicamentos inclusive en forma de pastillas. Lo que requiere es un tratamiento de 2 a 3 meses en la mayoría de los casos. Y la efectividad de terapia es de casi un 98-99%. O sea, en otras palabras, casi todo el mundo que se toma esas pastillas se cura. Efectos secundarios, casi ninguno. Un poquito de gastritis, náusea, diarrea, leve. Solamente en los estudios que se han hecho, ¿verdad? De los distintos medicamentos que existen, solamente el 0.1, uno de 100 personas elimina, o sea, no tolera la terapia. O sea, que casi nadie, literalmente a mí nadie me para la terapia. Y el 99% de las personas se curan. Una vez que se curan, frenamos esa progresión de la enfermedad. Miren qué importante es esta información. Simplemente hay un remedio para una enfermedad se considera crónica, ¿no? Es una enfermedad que realmente nos afecta a uno de los órganos más importantes. Y con esta entrevista queremos decirle que usted debe consultar a su médico, hacerse la prueba de hepatitis C, que no tema porque probablemente haya unos medicamentos antivirales que le pueden curar su enfermedad en la mayoría de los casos. Y si necesita en un futuro un trasplante de hígado, es mejor saberlo con anticipación para poder ponerse en la lista. Ahora, doctor, recapitulando, ¿se puede prevenir la hepatitis C? Se puede prevenir si prevenimos los factores de riesgo, sobre todo si podemos evitar, ¿verdad?, que las personas tomen más conciencia sobre el uso de drogas intravenosas, cuando hagan tatuajes, body piercing, estar seguros que los sitios donde van son certificados, que tienen, ¿verdad?, las licencias para practicar de la manera adecuada estos procedimientos. Y básicamente personas que estén en esos grupos de factores ¿verdad?, de factores de riesgo altos,
que sobre todo esas son las poblaciones que también estén conscientes de que se deben de estar haciendo estas pruebas de sangre. Es una prueba sencilla, es una prueba que se hace una sola vez y identifica, o sea, no es un diagnóstico difícil de hacer. Qué bien, eso son muy buenas noticias para todos los pacientes. Me encanta que cuando ocurren así, se saben las noticias buenas, se difundan. Sí. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Continuamos con Big Health.